Bueno, como les decía, vamos a empezar con este tema de las parábolas. Vamos a iniciar con este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. La parábola y nos dan x a la 2 más 8y menos 2x es igual a 7, tiene como recta directriz y nos dan estas opciones que tenemos acá. Entonces lo que tenemos que encontrar es la recta directriz. Para poder encontrar esa recta directriz necesitamos llegar hasta esta fórmula que tenemos acá. Esta es la fórmula general o canónica también. Ahora, aquí esta parte tiene un más menos, que significa lo siguiente. Si el numerito que tenemos acá va a aparecer como un negativo, quiere decir que esta parábola va a ser cóncava hacia abajo. Pero si por el contrario el numerito que venga acá aparece como positivo, entonces quiere decir que es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces vamos a llegar a este vértice. Una vez que tenemos el vértice, podemos encontrar algo que se llama la distancia focal, es lo que vamos a encontrar primero, y entonces a partir de eso ya podemos obtener tanto la recta directriz como algo que se llama también el foco de una parábola. Ok, entonces vamos a iniciar. Para iniciar con esto, entonces lo que hacemos es dejar las X hacia un lado y las Y o el numerito en este caso que también está al otro lado del igual. Entonces, vemos que X a la 2 ya está a este lado del igual y este menos 2X también está a este lado del igual. Ahora lo que tendríamos que hacer es pasar este 8y hacia el otro lado del igual. Recuerdan que cuando pasamos al otro lado del igual se debe pasar con el signo contrario. Entonces el 7 sí queda positivo porque ya estaba a este lado y este 8 pasaría a ser menos 8y. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? En ese caso tenemos que completar a cada lado para formar un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a obtener este número que nos hace falta aquí? Ok, lo vamos a obtener con esta fórmula, que es menos b sobre 2 por a y todo esto elevado a la 2. Ok, entonces para tener claro, a este primer término le llamamos a, al segundo término le llamamos b y a este tercero le llamaríamos c. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula de aquí con los datos que tenemos en esta expresión, que sería este menos que es de fórmula, ¿ven? Luego, el b es este menos 2 que está aquí, entonces es lo que agrego, menos por fórmula, menos 2 es la expresión que aparece como b. Luego abajo tenemos 2, que es por fórmula, por a, y a era ese primer término que tenemos aquí, que en este caso sería un 1. Lo que acompaña a la X es el 1. Y si colocamos todo esto en la calculadora, nos da un 1. Ahora, ese número que nos acaba de dar, que es este, más 1, vean, es X a la 2 menos 2X, que es lo mismo que tenemos acá, más 1, que fue lo que nos dio esta formulita de aquí, es lo mismo que vamos a agregar en el otro lado, el otro tercer término que vamos a agregar. Entonces vean que queda menos 8y más 7 más 1, el mismo 1 que tenemos acá. Ahora, ¿para qué hacemos todo eso? Eso es para poder disminuir la expresión y poder llegar a este término que tenemos aquí o a esta parte de la fórmula que tenemos aquí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para pasar de aquí a esta parte de aquí? Lo que hacemos es sacar raíz al primer término y la raíz al segundo término. Entonces, en la primera parte diríamos la raíz cuadrada de x a la 2, que es este que tenemos acá, es x. Ahora, la raíz cuadrada de 1, que es el tercer término, es 1. Entonces, esos dos los vamos a agrupar y ya podemos llegar a este paréntesis de aquí, que sería x, que es lo que nos dio aquí, y el 1, que fue lo que nos dio de la raíz de aquí. Ahora, este menos de aquí nos vamos a dirigir por este signo que tenga aquí. Si aquí hay un signo positivo, entonces lo vamos a conservar aquí positivo. En este caso, como teníamos signo negativo, vamos a conservar el signo negativo. Y al otro lado, vean que seguimos teniendo el menos 8y más 8, que ese 8 salió de este 7 más 1, 8. ¿Ok? Ahora,
¿qué vamos a hacer ahora? A este lado de aquí podríamos sacar un factor común. Ok, entonces esta parte de aquí la vamos a dejar igual. Ahora, ¿qué tienen en común? Esta primera parte de este primer factor y este otro factor. Lo que tienen en común es el 8. Entonces, vamos a sacar a factor común ese menos 8. Lo sacamos con este negativo. Ok, ahora vamos a abrir paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a anotar lo que nos haga falta de la expresión tomando solamente este 8. Ok, entonces abrimos paréntesis y decimos a este menos 8y lo vamos a dividir entre este menos 8. Ok, entonces, ¿qué va a hacer? El menos 8 se cancela con este menos 8 y ¿qué nos haría falta nada más? Esta y que tenemos aquí. Ahora, a la otra parte de la expresión tenemos un 8 y aquí tenemos menos 8. Si 8 lo divido entre 8, me cabe una vez. Y este menos, que como no lo tiene este 8 de aquí, entonces lo agregamos. Entonces, para finalizar este paréntesis, lo que tendríamos es un menos 1. Ok, ahora que ya tenemos esto hasta aquí, ya vemos que es esta misma fórmula que está aquí. Tenemos un primer paréntesis que está elevado a la 2, es igual, tenemos un número y otro paréntesis, que es esto mismo que tenemos acá. Ok, entonces a partir de esto ya podemos obtener el vértice. Que el vértice, perdón, vea que es h, k, que sería, en la primera aquí sería x menos h, entonces aquí sería x menos 1, esto sería h. Entonces, si sacamos el vértice, sería este 1 que está acá y este 1 que está acá. Ahora, este vértice siempre va a salir con el signo contrario. Es decir, vean que aquí tenemos menos 1, entonces, ¿qué vamos a sacar o cuál es el número que vamos a colocar en el vértice? Solamente el 1, o sea, el signo contrario. Igual en este caso, aquí tenemos un menos 1, pero vamos a sacarlo con el signo contrario. Ok, ya tendríamos el vértice, que se vería más o menos así. El vértice estaría en 1,1, ¿verdad? Como lo vemos aquí en esta parte, en este plano que tenemos aquí. Ahora, vean que como aquí nos dio un negativo, que era lo que les decía acá, si tenemos un negativo, entonces es porque es cóncava hacia abajo, ¿ok? Entonces vean que ella es cóncava hacia abajo por este signo que nos dice aquí y el vértice que es 1,1. Ok, una vez que hacemos esto, vamos a obtener lo que se conoce como la distancia focal. Para la distancia focal lo que hacemos es S menos 4P que viene de esta fórmula de aquí, lo vamos a igualar al numerito que nos da aquí para poder obtener esa distancia focal. Con esa distancia focal ya podemos obtener tanto el foco como la directriz, que es lo que nos están pidiendo. Ok, entonces coloco menos 4P porque aquí me da menos 8. Ahora, en caso de que esto hubiese sido positivo, o sea, solamente 8, solamente utilizo 4P. Ok, entonces como nos da negativo, utilizo menos 4P es igual a menos 8 y lo que hago es despejar esta P que está aquí para obtener esa distancia. Entonces, esto que está multiplicando, lo único que hacemos es pasarlo a dividir. El menos 4 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado del igual. Ahora, si yo digo menos 8 dividido entre menos 4, eso nos daría que la distancia focal, que es la P, es igual a 2. Ahora, con esto ya yo puedo obtener ese foco y esa directriz. El foco siempre va a estar dentro de la parábola. Entonces, el foco en este caso, para que esté dentro de la parábola, tendría que estar hacia aquí abajo. Ahora, este 2 lo que quiere decir es que tengo que correrme 2 unidades hacia abajo para poder colocar ese foco. Ok, entonces si estoy en 1, me voy a correr 2 unidades hacia abajo, 1 y 2. En el menos 1 tendríamos entonces el foco. Ahora, con este mismo 2, pero 2 unidades hacia arriba, porque la directriz, siempre va a estar fuera de la parábola y el foco siempre va a estar dentro de la parábola. Ahora, entonces, si yo subo 2 unidades, sería 1, 2. Aquí tendríamos la directriz.
Ahora, como la directriz corta en el eje Y, este es el eje Y corta en el 3, entonces la directriz sería Y es igual a 3, que entonces en este caso la opción correcta sería la C, donde Y es igual a 3. Ok, entonces este segundo ejercicio lo que nos dice es la ecuación cartesiana de la parábola con vértice 1,4 y foco 1,2 es, y nos dan estas opciones que tenemos aquí. Entonces, para poder resolver esto, ya nos están dando vértice y foco. Y vamos a utilizar esta fórmula que es la misma que teníamos antes, ¿verdad? Vamos a utilizar esta fórmula y lo que vamos a hacer es sustituir por los datos que ya tenemos, que en este caso nos dieron estos datos. Recuerden, que el vértice es la H y la K. Y vean que aquí nos dan que ya tenemos el vértice, que es 1,4. Ahora, recuerdan que es menos 1 porque sale con el signo contrario y es menos 4, ¿ok? Lo que hice fue sustituir de esta fórmula los datos que ya tenía, que era el vértice, el H y el K, ¿ok? Ahora, ¿pero qué número vamos a utilizar aquí? ¿Verdad? Entonces, primero aquí vemos los datos que ya nos dieron. Nos dieron un foco que es 1,2, 1,2. Aquí está el foco y nos dicen que el vértice es 1,4, que es el que tenemos aquí. Ok, entre ellos hay una distancia focal, recuerdan lo que analizamos antes, una distancia focal de 2 unidades. De 2 a 4 hay 2 unidades. Entonces, eso también nos va a funcionar para esta siguiente parte. Ok, vamos a utilizar esa parte de la fórmula que es esta de aquí, el 4P es lo que vamos a utilizar, pero ese P ya lo tenemos, ¿verdad? Que es este 2 de aquí. Entonces yo digo 4, que es por fórmula, por ¿cuánto valía la P? 2. Entonces ya sabemos que 4 por 2 es 8. Y de esa forma ya sabemos qué numerito va aquí. Ahora, lo que nos falta es descubrir si este numerito que va aquí es positivo o es negativo. ¿Cómo vamos a saber eso? Lo vamos a saber de esta forma. Recuerdan que el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, si el vértice está aquí, la parábola va a tener que ir hacia abajo para que ese foco quede dentro de eso, porque si yo lo hago cóncavo hacia arriba, entonces ese foco más bien me va a quedar fuera y el foco siempre tiene que estar dentro. Ahora, recuerdan que antes les dije que si la parábola era cóncava hacia abajo, entonces este numerito o este numerito que va aquí tiene que ir negativo. Entonces, este negativo que hay aquí, que lo coloqué en rojo, es lo que tenemos que tener cuidado cuando lo agregamos aquí. Ok, ya sabemos que es un 8, pero ¿cuál signo? Entonces tendría que ser signo negativo. Y entonces ya así obtendríamos que x menos 1 todo elevado a la 2, que es esta primera parte de la fórmula, es igual a menos 8 y entre paréntesis la y menos 4. Entonces, así nos damos cuenta que la respuesta para este ejercicio es la opción C. Este tercer ejercicio dice, dada la ecuación y nos dan y es igual a x a la 2 más b x más c con a, b, c que pertenece a los números reales, una proposición que con certeza no puede ocurrir es, ok. Y aquí nos dan varias opciones, ¿verdad? Pero lo primero que deberíamos de analizar es qué significa cada una de estas opciones, ¿verdad? Para entonces después empezar a analizar A, B, C y D. Ok, ¿qué significa la A? La A dice que si es mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Si A es menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo. La siguiente es C. Ahora nos dice, C significa el corte con el eje Y. Ok, si C es mayor que 0, entonces va a cortar a Y, la parábola corta a Y en la parte positiva.
Pero si C es menor que 0, entonces la parábola corta al eje Y en la parte negativa. Y después vamos con esta parte de aquí, que esto es el discriminante. Y aquí tenemos tres opciones. Si el discriminante es mayor que 0, entonces hay dos cortes, la parábola corta dos veces al eje X. Si A es menor que 0, entonces no tiene cortes con el eje X. La parábola no corta al eje X. Ahora, si el discriminante es igual a 0, entonces hay un corte con el eje X. La parábola corta una vez al eje X. Ok, ahora, una vez que tenemos esta información, ya podemos empezar a analizar cada una de estas opciones. Ok, vamos con opción A. La opción A dice que es cóncava hacia arriba, entonces vean acá, tenemos cóncava hacia arriba. Después dice que C es mayor que 0 y recuerdan, si C es mayor que 0, entonces va a cortar al eje Y, recuerdan, esto es el eje Y, esta vertical es el eje Y y corta el eje Y en la parte positiva. Recuerdan, Y aquí arriba es positiva y aquí abajo es negativa. Ok, entonces corta el eje Y en la parte positiva. Y lo otro es que dice que el discriminante es mayor que 0. Y vean que aquí el discriminante mayor que 0 quiere decir que hay dos cortes en el eje X. Entonces, si este es el eje X, vean que corta aquí una vez y aquí corta dos veces. Entonces, esta sí puede ocurrir. Entonces, no es la respuesta. La siguiente opción es la B. La B nos dice que A es menor que 0. Si A es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Después dice que C es mayor que 0. Entonces dice que si C es mayor que 0 era porque cortaba al eje Y en la parte positiva. Vean aquí donde corta al eje Y en la parte positiva. Y después dice la opción B que el discriminante es mayor que 0. Si es mayor que 0 es porque tiene dos cortes en X. Entonces vean que aquí está X y la corta una vez y aquí está X y la corta dos veces. Entonces esta también puede ocurrir. Tampoco sería la respuesta. La C nos dice que A es menor que 0. Si es menor que 0 es cóncava hacia abajo. Entonces acá vemos que es cóncava hacia abajo. Después dice que C es menor que 0. Si C es menor que 0, entonces tiene que cortar al eje Y en la parte negativa. Entonces en esta parte de Y vean donde corta aquí en la parte negativa. Y la última parte dice que el discriminante es menor que 0. Si era menor que 0 es que no tiene cortes con el eje X. Entonces vean que esta parábola no toca este corte aquí, no este corte, es esta línea que es el eje X, no lo corta. Entonces sí se puede cumplir, por lo tanto tampoco sería la respuesta. Entonces solo nos queda la última, vamos a analizarla. Dice primero que A es mayor que X, si A es mayor que X tiene que ser cóncava hacia arriba, acá la vemos, cóncava hacia arriba. Después dice que C es menor que 0. Si C es menor que 0, entonces corta al eje Y en la parte negativa. Vean aquí, este es el eje Y y aquí está cortando en la parte negativa. ¿Ok? Después lo que nos dice es que el discriminante es menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, no tiene cortes con el eje X, pero si ella era cóncava hacia arriba, aquí estaría cortando y aquí también. Por lo tanto, esta última no se puede cumplir porque si es cóncava hacia arriba, no puede no cortar, como dice aquí, al eje X y aquí sí la estaría cortando. Entonces, por lo tanto, la respuesta para esta es la D. Ok, en este cuarto ejercicio lo que nos dice es considere la parábola y nos dicen que Y es igual a X a la 2 más BX más C con A, B, C que pertenece a los números reales y que A es diferente de 0. Su representación gráfica es cóncava hacia arriba e interseca al eje X en un único punto cuando. Y nos dan estas opciones. Con las opciones anteriores, ya si las recordamos, ya la podríamos resolver. Entonces, lo primero es que nos dicen
que la representación gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces, vean, si es cóncava hacia arriba, tendría que ser A mayor que 0. Entonces, ya aquí buscamos las que sean A mayor que 0. Sería la A y la C. Pero después nos dice que interseca al eje X en un único punto. Entonces, eso lo sabemos con el discriminante. El discriminante donde interseca al eje X en un único punto es este, donde el discriminante es igual que 0. Por lo tanto, la respuesta para este ejercicio tendría que ser la opción C, donde A es mayor que 0 para que sea cóncava hacia arriba y donde el discriminante es igual a 0 para que interseque en un único punto. El ejercicio dice, si la gráfica de una parábola es cóncava hacia abajo y su discriminante es menor que 0, entonces dicha gráfica interseca al eje de las abscisas. El eje de las abscisas son las X en, y nos dicen aquí 0 puntos, 1 punto, 2 puntos iguales o 2 puntos diferentes. Ok, entonces, cuando me dicen primero que es cóncava hacia abajo, entonces A tendría que ser menor que 0, pero dice que su discriminante es menor que 0. Entonces vemos aquí, dice que su discriminante es menor que 0. Y dice que entonces, si el discriminante es menor que 0, no tiene cortes en X. Y aquí me dice, entonces, dicha gráfica interseca al eje de las abscisas o el eje X en. No podría, entonces, cortar al eje de las abscisas o el eje X porque el discriminante dice que no se corta al eje X. Por lo tanto, lo que dice la pregunta es, entonces, dicha gráfica interseca al eje de las abscisas en 0 puntos, porque el discriminante dice que no tiene cortes con el eje X, según lo que dice aquí, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, vemos que la opción A es la respuesta para este ejercicio. Este ejercicio número 6 lo que nos dice es, dada la parábola, y nos dicen que Y es igual a AX a la 2 más BX más C, con A mayor que 0, B mayor que 0 y C menor que 0. Se puede asegurar que el vértice se ubica en el cuadrante y nos dan los 4 cuadrantes que tiene un plano cartesiano. Ok, entonces vamos a ir analizando primero cada letra. Si A es mayor que 0, entonces tiene que ser cóncava hacia arriba. Después vamos con la parte de C menor que 0, entonces dice que corta al eje Y en la parte negativa, o sea, del eje Y en la parte de abajo. Y ahora vamos con esta otra de aquí, que nos dice que B es mayor que 0. Ahora, ese B, ¿cómo lo vamos a analizar o cómo vamos a saber dónde está el vértice? Con este B, ok, el vértice tiene esta fórmula. Menos B sobre 2 por A es para obtener el X, para saber dónde está el vértice, este sería el X, y el menos discriminante sobre 4 por A sería para conseguir la Y de este vértice. Con estas dos fórmulas que tenemos aquí, obtendríamos el par ordenado X, Y y así sabríamos dónde está el vértice. Ok, ahora, como vemos que lo que estamos buscando es esta B, que es lo que nos dicen que es mayor que 0, vamos a utilizar solo la parte de esta fórmula o de este par ordenado que utiliza la B, que sería para obtener la X de ese vértice. Ok, entonces yo digo que la fórmula es menos B sobre 2 por A. Ahora, yo digo, este B nos dicen que es mayor que 0, entonces un B mayor que 0 o un número mayor que 0 tiene que ser cualquier número positivo, pero con ese negativo que está aquí, entonces me daría esta parte de arriba, obtendría que es negativo, este negativo que está acá. Ahora, en la parte de abajo tengo 2 por A, y A me dijeron que era mayor que 0. Si un número es mayor que 0, tiene que ser positivo. Entonces, si yo digo 2 por cualquier número que sea mayor que 0, que entonces sería positivo, eso me daría
positivo. Ahora, si yo tengo una parte negativa y una parte positiva, todo esto, si yo le colocara números y en la calculadora, eso me tendría que dar negativo. Por tener una parte negativa y una parte positiva, ese número me daría que es negativo. Ahora, recuerden que el número que me estaría dando aquí negativo es una X, que la X era esta parte del vértice, esta es la Y del vértice. Ok, ahora entonces yo tengo una gráfica aquí que lo primero que vamos a ir analizando cada parte. Dice que A es mayor que 0, entonces tengo que es cóncava hacia arriba, sería esta, cóncava hacia arriba. Luego dice que tiene que cortar al eje Y en la parte negativa porque C es menor que 0. Y vean aquí, corta a Y en la parte negativa. Y ahora, si esto que obtuvimos aquí me da negativo y es la X, porque recuerden, esto es un par ordenado, esto es X y esto es Y esta X me está dando negativa, entonces si este eje horizontal es el eje X y me dice que me está dando negativo, entonces cualquier X de este lado es la que va o en la que va a estar el vértice. Por lo tanto, entonces el vértice tiene que estar en el cuadrante número 3, porque ese vértice tendría que estar a este lado del plano cartesiano. Entonces, la respuesta para este ejercicio sería la opción C. En el tercer cuadrante tendría que ubicarse el vértice. Ya les digo, porque aquí me dice que la X, cuando yo hago toda esta fórmula me da una X y esta X me daría negativa y las X negativas están a este lado de aquí. Por lo tanto, el vértice tiene que encontrarse más bien en el cuadrante número 3. En este ejercicio lo que nos dice es el o los puntos de intersección de las parábolas y nos dan dos parábolas. Una es y es igual a 12 menos x a la 2 y la otra parábola es menos x a la 2 más 2x más y es igual a 0. Entonces los puntos de intersección es o son y nos dan estas opciones que tenemos aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Para buscar esos puntos de intersección vamos a introducir una parábola dentro de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vean que esta primera parte es esta misma parábola que tenemos aquí, menos x a la 2 más 2x hasta aquí, más, aquí está el más y luego tiene una y, entonces esa y la sustituyo por la otra parábola, que vean acá, la otra parábola dice que y es igual a 12 menos x a la 2, entonces en esta parábola de aquí sustituyo esta y por la otra parábola, que era 12 menos x a la 2, que sería este paréntesis de aquí, y todo eso está igualado a 0. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo unir los términos semejantes, perdón, que sería este menos x a la 2 con este menos x a la 2, que sería entonces menos x a la 2 menos x a la 2 sería menos 2x a la 2 más 2x, que es este mismo de aquí, más 12, que es este numerito de aquí. Y todo eso tiene que estar igualado a 0. Ok, si vemos aquí tenemos una cuadrática. Las cuadráticas las podemos colocar en la calculadora en modo de 5-3. Cuando colocamos esto en modo de 5-3, donde esto menos 2 es A, o sea, el primer espacio que aparece, donde 2 es B y 12 es C. En la calculadora lo colocamos y la calculadora nos da que una X es 3 y que la otra X es menos 2. Entonces, ya tenemos los primeros dos números de esos puntos de intersección que nos están pidiendo, pero nos faltan las Y. Todo par ordenado es X, Y, nos faltan las Y. Ok, ¿cómo hacemos eso? En la que utilizamos para introducirla dentro de la otra parábola, que sería Y es igual a 12 menos X a la 2, vamos a sustituir esta X por los dos valores que nos dieron, que es 3 y que es menos 2. Entonces, lo vemos aquí. Y es igual a 12 menos
en lugar de esta x vamos a colocar un 3, que es este primer 3 que tenemos aquí, y todo eso está elevado a la 2. Si yo coloco esto en la calculadora, me dice que y es igual a 3. Entonces ya tengo el primer par ordenado, que sería este 3,3. Ahora, del otro lado, vamos a hacer lo mismo. En esta fórmula, en esta parábola que nos dieron, que era 12 menos x a la 2, voy a sustituir esa x por este menos 2, que fue el otro numerito que nos dio. Y si colocamos todo eso en la calculadora, tenemos que y es igual a 8. Y así entonces ya tenemos el otro punto de intersección. Si vemos aquí, entonces tendríamos que el primer punto de intersección es 3,3 por esta x y esta y que ya obtuvimos, y el otro punto de intersección sería el menos 2, que fue el primer valor que salió de la cuadrática, y ahora cuando lo sustituimos aquí nos dio un 8. Entonces el segundo punto de intersección de esas parábolas sería menos 2,8, que si vemos es la opción B. Menos 2,8 y 3,3 serían los puntos de intersección de estas dos parábolas.